Creemos en la libertad. ¿No pueden decir que este señor pone en peligro la patria? Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, tiene una apertura el programa realmente adecuada a la personalidad del que lo conduce. No tengo nada que ver con la estructura de la presentación. El Poder Ejecutivo o el Presidente de la República acaba de proponer 2 miembros para ser integrantes del máximo tribunal del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La verdad que falta muchísimo para que lo deciden, y si consiguen los votos en el Senado va a ser verdaderamente una hazaña. Pero no quiero poner el énfasis en la cuestión de que haya propuesto a los candidatos, sino en el género. La señora jueza Aida Tarditi, miembro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que milita en el ultrafeminismo, cosa que a mi entender le está vedado, y así por eso sus fallos están impregnados de esa concepción de la vida, ha hecho una observación sobre eso, porque ha dicho que el patriarcado es el que decide sobre la designación de los miembros de la Corte, y lo ha impugnado, está en desacuerdo. Ella, en realidad, con la alta función que tiene, se debe dedicar a ocuparse y resolver las causas que son sometidas a su competencia y jurisdicción. Ustedes se preguntarán, ¿puede opinar sobre lo que otros poderes están dispuestos a hacer y hacerlo de una manera en desacuerdo? Algunos dirán, es un acto de enorme valentía. No. Para mí no es de valentía. Es fiel a su visión del universo y también del rol que le asigna, bienvenido sea ese rol, a las mujeres. Pero desde la función que ella cumple, entiendo que no debe ser así. Hoy he estado demasiado suave en la presentación de la doctora, con quien tengo siempre, al margen de mi actividad como abogado. Aquí yo tengo una duplicidad, aquí yo soy periodista y puedo en consecuencia formular la presentación que he formulado. A la doctora Ferrero, que es la presidenta del interbloque de los que conforman Juntos por el Cambio. A veces cuando digo Juntos por el Cambio tengo como un acceso de risa porque no sé si existe Juntos por el Cambio, pero lo digo con toda simpatía. Hay varios bloques en la legislatura de Córdoba y la doctora preside, en nombre del radicalismo, del que forma parte, ese interbloque que se ha constituido. ¿Va a subsistir ese interbloque? Salvo que usted quiera referirse a la propuesta de falta Corte de mujeres. Bueno, falta de mujeres en la propuesta para ser miembro de la Corte. Bueno, le agradezco la invitación y aprovecho para hacer un comentario porque me atañe personalmente. Creo que en 112 años, 116 años, que solo haya existido 3 mujeres que puedan integrar la Corte Suprema de Justicia, me parece que es una interpelación moral a todos los que integramos los gobiernos y sobre todo a quien tiene la capacidad de decidir. Y el mismo mensaje al Tribunal Superior de Justicia, el mismo mensaje
al momento de hacer los reemplazos en el Tribunal Superior de Justicia. Me parece que las mujeres no tienen que ser, la cuestión de género no tiene que ser simbólica y las mujeres tienen que poder liderar e integrar lugares de poder, lugares de toma de decisión. Y bueno, me parece que esa es la batalla real, porque la paridad hoy ya existe en los parlamentos, existe ahora en los lugares donde el embudo cada vez es más chico de toma de decisión, es donde más cuesta. Entonces me parece que tenemos que, como sociedad, empujar esta decisión. Me parece bien que Aida, más allá de su militancia feminista, haya salido a levantar la voz, porque se pone en agenda un tema que muchos años fue silenciado, que es que las mujeres lleguen a la toma de decisiones. Entonces me parece muy bueno y acompaño el reclamo. Y después, bueno, en el interbloque Juntos por el Cambio que yo presido, realmente es una legislatura muy distinta de la que había, una legislatura con una integración de paridad. Nuestro interbloque tiene una diversidad, tiene seis bloques distintos, pero la verdad que venimos batallando, el doctor lo puede decir que integra la legislatura con nosotros, muchísimos temas diversos que hemos puesto sobre la agenda, que hemos exigido que dialoguen, que les cuesta dialogar, les cuesta mucho tener la práctica del debate parlamentario, no quieren abrir el recinto. Bueno, viene un peronismo anquilosado, burocratizado durante 23 años, acostumbrado a una escribanía donde levantan la mano y tienen una impunidad para decir los temas. Ha cambiado esto, la integración se ha modificado y me parece que la agenda hoy es variada y están obligados y forzados a dialogar, a debatir en el Parlamento, y nosotros, pese a todo, a estos intentos permanentes de cooptación hacia el partido cordobés y de intentar romper este esquema de interbloque, lo han tenido que respetar y estamos funcionando y estamos articulando políticas muy bien. Creo que una muestra de ello fue que propusimos que el gobierno se haga cargo del Fondo de Incentivo Docente y hoy abrimos los diarios y en la paritaria lo ofrecieron después de que lo batallamos en el recinto. Ha demostrado ser combatiente la doctora Alejandra Ferrero en su rol, tanto como mujer y en el rol que tiene. Gatman, que ejerce el periodismo, ¿tiene una visión acerca de este tema del género para la Corte Suprema? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. No, a mí me parece bien que en la Corte Suprema haya presencia de mujeres. ¿Cómo no va a haber? ¿Por qué no? Si no hay, es porque no quieren que esté. No hay que preguntarse si debería haber. Hay que preguntarse cómo es que no están. Si no están, es porque han decidido que no estén. Juristas, mujeres juristas y cantidad. ¿Han autodecidido o otros han decidido? Es que para un sector de la política argentina, el rol de la mujer es absolutamente secundario. Y no están dispuestos a compartir los espacios. Es como una actitud natural, son prehistóricos, digamos. Hoy discutimos cosas en Argentina que son prehistóricas. Así que a mí no me sorprende que ni siquiera hayan evaluado la posibilidad de que una mujer sea miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se están poniendo en cuestionamiento cuestiones básicas, que en la Argentina estaban como asumidas, superadas, eran parte como de un patrimonio colectivo de todos. ¿Usted cree que se ha evaluado que no haya una mujer? Yo creo que ni siquiera lo evalúan. Hasta ese nivel sí. Se la desprecia, dice usted, en el rol que tienen usted como tiene que juristas. No, si fuera solamente en ese rol. Usted tiene que ver cómo el presidente de la República ha tratado a lo largo de estos 8 años, en que los hemos visto más en televisión, cómo ha tratado siempre a las mujeres. Con el nivel de misoginia, desprecio, violencia y agresión con que Milei se ha referido a las mujeres en televisión. Todo el tiempo. ¿Solamente respecto a las mujeres el trato ese despreciativo? No, él trata mal todo lo que se mueva y tenga vida, digamos. Pero de modo particular trata mal a las mujeres, claramente. Supongo que tendrá que ver con algún grado de cobardía que el hombre evidentemente tiene. ¿Según la impresión suya eso obedece a una visión ideológica? Y es complicado. Habría que convocar, yo creo que ya es tiempo que convoquemos a las facultades de medicina, especialmente el área de medicina de salud mental, porque hay que discutir lo que está pasando en Argentina y hay que discutir el estado mental del presidente de la República. El nivel de violencia que tiene no lo hemos visto nunca. Esta violencia
violencia, este gozo con el sufrimiento ajeno. ¿Hay necesidad de retasear el envío de los medicamentos oncológicos? ¿Realmente hay necesidad? ¿Hay necesidad de que no lleguen los alimentos a los comedores populares? Eso no tiene una razón económica, tiene una reacción de carácter político. Es disfrute con el sufrimiento ajeno. A este hombre y a buena parte de este gobierno disfrutan con el sufrimiento ajeno. Te voy a interrumpir un segundo, Sí, si no. me permiten. Me parece que el kirchnerismo tampoco promovió el crecimiento de las mujeres, incluso teniendo una presidenta mujer, tampoco impulsó el crecimiento del género, ni fue, digamos, un paladín de lo que fue el género. Me parece que la idoneidad va más allá del género, pero se demuestra también con hechos. Entonces me parece que no venimos acá a analizar la cuestión psicológica. Me parece que hay un gobierno que ha entregado legitimidad a una persona, que ha ganado popularmente las elecciones y está estableciendo un camino, un sendero que la gente hoy legitima, que no es fácil y que seguramente está la gente soportando un ajuste brutal, que tenemos que tratar de que obviamente no sean los más vulnerables los que lo tengan que pagar y tratar de que los ajustes no lleguen hoy para, lo hablábamos el otro día en el recinto, hoy para no ser pobre hay que ganar 800.000 pesos. Entonces me parece que la Argentina tiene que empezar un camino de crecimiento con un nivel de coincidencias de la clase política. Nosotros necesitamos aprender a dialogar. Los políticos necesitamos aprender a dialogar para dar gestualidad política para que la gente pueda salir adelante. Abrimos pero el decir que va a orinar a los gobernadores... Martín Lopardo Silva es presidente de un partido, Unión y Blanco. Celeste y Blanco. ¿Cómo le va, doctor? Y a su vez por su también invitación. vicepresidente de una confluencia alrededor de las ideas de la Libertad Avanza, porque está en discusión todo eso, no quiero nombrar a los partidos. Sí, pero está bien. han estado en estos días aquí en Córdoba con la presencia de la jefa. ¿Es la jefa para usted, la señora Karina? Es la secretaria general de la presidencia. Pero como el hermano la llama la jefa, yo quería bueno, pero el saber hermano, si usted yo la no soy llama el la jefa. hermano, doctor, yo no soy el hermano. Simplemente es Karina y Lo es la lo de secretaria. jefa para usted, como lo llama el hermano, ¿es un acto de reconocimiento de supremacía de Karina o es una forma de dirigirse a ella cariñosamente en el ámbito familiar? No sé. A mí me parece que es... ¿Usted lo oyó llamar la jefa? Sí, por supuesto, la conozco personalmente, tengo trato con ella y tuve trato con Primero, ella personalmente. ¿ratifica hoy su ideal mileísta? Yo le quiero aclarar lo siguiente, doctor. En primer lugar, nosotros pertenecemos a una corriente ideológica que hoy la representa Javier Milei en la presidencia, pero puede mañana no serlo, o puede ser otra persona. Inclusive confluyen muchísimos partidos y espacios que no necesariamente tienen que ser istas, porque además nosotros somos de aquellos que creemos que el ismo nos ha llevado a un personalismo excesivo que ha desdibujado la política, que ha desdibujado las ideas, que ha desdibujado muchas cuestiones y que ha generado, entre otras cosas, una enorme grieta. Fue quizás el gobierno anterior el promotor de una enorme grieta que hoy estamos en vísperas de que se pueda de alguna manera, como lo dijo la doctora, comenzar un diálogo, aprender a dialogar, a empezar a confluir en ideas. Pero quisiera aclarar... ¿Incluye ahí a Victoria Villarruel? Sí, claro. Y es una como una representación... alternativa, como una posibilidad. Sí, claro, no solamente que la incluyo, sino que me parece que es una clara muestra de que el kirchnerismo no entendió que ocupar un lugar para la mujer no es una obligación legal, sino que es reconocerle capacidad y legitimidad. Para nosotros, la incorporación de la mujer a la política en general, a las instituciones en general, es una bocanada de aire fresco. Para nosotros la naturaleza del pensamiento de la mujer, que es distinta a la del hombre, por razones naturales, le trae a la política una bocanada de mayor sabiduría, de mayor aplomo. Me parece que es sumamente necesario. Pero también coincido con la doctora, quienes más pregonaron y más presupuestos derrocharon y tiraron, generando una pobreza del 50% de un gobierno que se va, porque la gente le dijo en un 60% no los queremos más, es un modelo agotado.
vengan a darnos clases de cómo manejar una vacancia en la Corte. Y con una certeza, casi le diría de prueba, un poco parafraseando a quienes ejercemos el derecho, decimos ni siquiera lo hemos evaluado. No, a mí me parece que se ha evaluado todo. Y se ha subido un binomio. Y ese binomio queda a cargo del Senado ver si lo van o no a colocar en la Corte. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad cercana, no lo sé. ¿Es posible de que ese binomio pueda ser cambiado? También es posible. Estamos abiertos a escuchar todo. Cosa que el gobierno anterior no hacía, nosotros sí. Quizás la forma de comunicarnos, usando algunos medios alternativos, como pueden ser las redes sociales, a algunos no le cae bien. Bueno, lo lamento, a mí no me cae bien. Usted tiene un lenguaje muy democrático, usted en particular. Soy muy democrático, doctor. El lenguaje al menos es democrático, no sé si responde a una convicción democrática. No, póngale la firma. No quiero poner en tela de juicio eso. Pero mucha gente identificada con ese espacio al que usted pertenece no se caracteriza precisamente por tener una vocación democrática. Yo tengo una vocación... No, por decir democrático es por decir aperturista, tolerante. Sí. Le voy a decir por qué, doctor. Le voy a decir por qué. Porque yo represento un espacio cuyas ideas son, por un lado, la República. Por eso quizás la venida de algún dirigente para que se haga algún trámite judicial no nos parece del todo bien. Pero eso es otro tema, harina de otro costal. Nosotros creemos en una república sana, que no se viene dando en los últimos 20 años. Creemos en un sistema democrático sano y participativo, que no se viene dando en los últimos 20 años, específicamente en los últimos 4 desastrosos años. Y creemos en una convivencia y en un diálogo político como toda sociedad madura, que en el mundo existe, como toda democracia occidental, al que pertenecemos, al que suscribimos y al que de alguna manera consideramos como valioso. Democracia occidental, republicana, capitalista. Esa es la definición, doctor. Esa es la definición, al menos, del espacio en el que usted se encuentra inmerso. Nosotros hablábamos con Rodrigo Agrelo, con el que nos conocemos desde hace muchísimos años. Y nos tenemos un recíproco respeto. Sí, señor. Yo cariño. Yo lo admiro, además, a Rodrigo. Un estado de desconcierto que estamos viviendo. Ah, sí. Ese estado de desconcierto, ¿en qué, si es que subsiste la idea, en qué se traduciría? Bueno, yo creo que hay una heterodoxia en el presidente que lo lleva a hacerse poco predecible para el resto de los actores, tanto políticos como económicos, ¿no? Ahora, creo que hay una lógica en él. Una lógica que tiene que ver con su idea de la organización que debe tener un país o una economía, ¿cierto? Del tipo de reglas que deben gobernar esa economía. Ahora, claro, es un presidente que se ha impuesto romper con algunas estructuras, tanto de ideas como de prácticas, ¿no? Especialmente los verdaderos choreos que han existido en este país en nombre de los pobres y en nombre del bien común y en nombre de la igualdad, ¿cierto? Entonces, uno cuando va... Ahora agregó la palabra las personas de bien, que no sé qué quiere decir. Bueno, está bien. Eso lo dice el presidente. Bueno, él usa eso. Yo simplemente digo, cuando uno ve lo que se hizo del INADI, que se hizo un conjunto de personas dedicadas a unas a rascarse y otras a perseguir a quienes piensan distinto y no a defender aquello que verdaderamente era el origen de esa institución y a gastar mucha plata, por supuesto, uno encuentra que cuando hay una acción para acabar con eso, y parece razonable. Sucede también con los fondos fiduciarios. Fíjese que nos hemos enterado que en la Argentina hay 10 fondos fiduciarios que se sacan del presupuesto, se esquiva el Tribunal de Cuentas de la Nación y se contrata como si fuera este patrimonio particular de alguien, sin ningún tipo de control. Y cuando uno empieza a ver esos fondos fiduciarios se van 10.000 millones de dólares por año. Entonces, en Córdoba también existen, ¿eh? Eso te iba a decir. El Fondo para el Desarrollo Agropecuario, cuidado, en Córdoba también existen. Es una forma
de usar recursos, 71 millones de dólares en los últimos 4 años, que no pasan por el Tribunal de Cuentas y que se contrata como se quiere. El Tribunal de Cuentas se entera después en que se usaron la plata, ¿cierto? Es decir, todos esos mecanismos que de algún modo ataban y empobrecían nuestra economía, yo creo que hay un gobierno que está dispuesto a romperlos. Ahora, ¿qué resultado le va a dar todo eso? Bueno, veremos, pero me parece que al margen del estilo hay que ver los hechos. Yo en política al menos me guío por los hechos, y los hechos me parece que tienen cierta racionalidad, ¿no? Los hechos tienen cierta racionalidad. Cierta racionalidad. Está como sistematizada en Argentina la apropiación por medios criminales, que son los que están siendo investigados, de recursos que tendrían que ser los del Estado. Bueno, es un tema muy complicado, pero mucho más complicado es llevar a la doctora Ferrero a este problema que se planteó el otro día en el Parlamento, en el Senado de la Nación, con el presidente de la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece la doctora, con el senador Lustó, que planteó una alternativa respecto a los DNU completamente distinta a la de su bloque, salvo 2 que lo siguieron, el resto votó de una manera en desacuerdo. Pero él dijo algo muy importante y muy grave. Además de haber planteado la cuestión de la inconstitucionalidad, además, no, este no es un programa de carácter técnico, procesal, ni constitucional, ni jurídico, él planteó un problema mucho más grave. Dijo que había senadores que compartían con él la banca, obviamente, que tenían la misma convicción de él, pero que iban a votar en el sentido opuesto porque tienen miedo. ¿Está instalado el miedo en la clase política argentina frente al gobierno de Milei? No comparto que el voto sea por miedo. Me parece que tanto lo dijo senadores él como en diputados... un reportaje en C5N. Respeto la postura de Martín. Me parece que él tiene otro rol distinto a nuestro presidente de bloque en la Cámara de Diputados, que es de Loredo. Me parece que el rol del partido, bueno, es marcar un rumbo, dar su opinión, defender otros intereses. Y del otro lado, nosotros estamos tratando de acompañar, de generar herramientas que puedan dar gobernabilidad y no ser los que ponen trabas a esta recuperación que los argentinos necesitan. Yo vuelvo a decir, los argentinos necesitan que levantemos, que salgamos adelante, que esta crisis se atraviese lo más pronto posible. La gradualidad no fue una opción que nos ha ido bien en el gobierno de Macri, entonces me parece que en este sendero, con los límites que hemos puesto con la movilidad jubilatoria, que no sea por decreto, con los límites que hemos puesto con las emergencias, de no otorgar un cheque en blanco durante 4 años, es decir, acompañamos con límites defendiendo a una clase que es la de los jubilados, que está siendo bastardeada en todos los gobiernos, porque el índice de precio consumidor cada vez está más alto y digo, tenemos que poner un índice que se acerque al UMA y que dejen de licuarse los sueldos de los jubilados. Entonces me parece que defendiendo banderas importantes, nosotros tenemos que acompañar. Por supuesto que el radicalismo, siempre nosotros hemos tenido una diversidad adentro y tenemos opiniones distintas y somos del mismo grupo y no estamos peleados. Somos el mismo grupo, tenemos distintas posturas. Me parece que eso forma parte de la pluralidad y la identidad del radicalismo. Por su anterior participación en el programa dijo algo muy importante, que había que brindarle los instrumentos al presidente por los votos con los que viene respaldado. Eso sería más o menos traducido, en 90 días no le podemos quitar los instrumentos de lo que se quiere, aparentemente sería eso. ¿Usted le daría, Galván, a este presidente, con lo que ha demostrado en los 90 días, los instrumentos libres de todo tipo de control para que él quiere que haya una cesión de facultades? Claro. Por un largo tiempo. Eso es lo que la aspiración. Los otros se oponen y van, claro, esa es la aspiración. Van a lograr imponerse. Hay una lectura sesgada, diría yo, porque así como el presidente lo eligió una parte de la población, otra parte de la población eligió a la oposición.
y eligió a los 24 gobernadores, o 23, más el jefe de gobierno porteño, donde en ningún distrito ganó un candidato a gobernador que responda al presidente. El pueblo argentino le ha dicho a Milei, no te queremos gobernando nuestra vida en forma directa. Claramente, no queremos que ningún dirigente de la Libertad Avanza gobierne mi provincia. Y eso el presidente va a tener que aceptarlo. El presidente amenaza a los gobernadores, el presidente le retira fondos a las provincias, que correspondía que llegaran a las provincias, se los retira y después les amenaza, los insulta. Acá no hay ningún diálogo. ¿Qué diálogo hay? O sea, te ponen el cuchillo acá y te dice, hablemos. ¿Esto es diálogo? No, esto no es diálogo. Esto no es diálogo. Imagen le pone, ¿usted sería capaz de poner un cuchillo a alguien aquí en la yugular? Escuché varios disparates juntos. No lo veo a usted actuando con un cuchillo en el yugular de nadie. No, yo escuché bastante disparate y la verdad que... ¿Lo que dijo Gallagher era un disparate? Sí, claro. Dígaselo a él en todo caso. No coincido en nada, discúlpeme, no coincido en absolutamente nada. En primer lugar, que el gobierno de la nación tiene una vocación de diálogo y por eso... Que la demuestra alguna vez, ya es tiempo. De mayo, acá en tiene Córdoba, que demostrar la vocación de diálogo. De poder hacerlo y convocó a todos los gobernadores. Independientemente de eso, lo que se solicita en el decreto de necesidad y urgencia, en ese mega decreto que ahora se ha reducido, son nada más que las facultades y aquellas cosas que a Alberto Fernández y a todos los presidentes kirchneristas se le votaron sin ningún tipo de problema. La mayor cantidad de DNU... A Macri también. A Macri también. Y pero Macri sea el problema de Macri. ¿Cómo? Que para lo que usted me quiera plantear de Macri, yo le voy a responder el problema de Macri. Yo no pertenezco a Juntos por el Cambio. Pero Macri pertenece a este gobierno. Eso lo dice usted. Bueno, sí, el ministro de Economía lo pone Macri y lo digo yo. A ver, yo le puedo decir que Macri pertenece a, no sé, a River Plate o a No, Boca pero Juniors, no, él pertenece a este gobierno y a Boca. No, está equivocado. Macri qué cargo así que Macri no es parte de este gobierno. Dígame en qué parte del gobierno está. ¿En qué función pero tiene su está Macri? gente en el gobierno. Eso era como negarle a Cristina la participación en el gobierno de Alberto. Pero eso es un problema de Cristina y de Alberto. Así le fue a Alberto también. Fue el peor gobierno de la historia con la peor presidenta de los últimos 30 años. En el peor sistema y en el peor país de los últimos 50 años. Relacionado internacionalmente con los peores del mundo en los últimos 30 años. Yo le entiendo. Yo entiendo que usted quiera llevarme a discutir sobre el gobierno de Macri, pero no es así. No, yo quiero que discutamos sobre el gobierno de Macri actual. El actual gobierno de Macri. El actual gobierno de Macri. El actual gobierno de Macri. El actual ministro de Economía fue ministro de Economía de Macri. El actual ministro de Economía fue ministro de Economía de Macri. Hay una continuidad política. Me parece que lo importante es que el Parlamento se legitime, que este presidente esté obligado a reposar en el Parlamento para poder sacar las leyes, que esté obligado a negociar con nuestros gobernadores, que nuestros gobernadores presten colaboración. Vuelvo a decir, del otro lado está la gente. Claro. Entonces, la gente está pasándola mal y requiere el esfuerzo de estos gobernadores para reencauzar el diálogo, para debatir, para poder sacar leyes y que este país salga adelante. No hay margen para otra caída, no hay margen para más fragmentación social ni pelea en Argentina. Me parece que requiere la sabiduría, el esfuerzo, la colaboración de los parlamentarios, de nuestros diputados, de los gobernadores, de respirar hondo y tratar de que a los argentinos nos vaya bien. Me parece que ese es el esfuerzo que se viene y el desafío. Mire, doctor, también ha habido, perdón. Sí. También me quedan 2 minutos para este bloque. Se lo vamos a dar al doctor Agrelo. Con mucho gusto. También ha habido una actitud de muchos gobernadores que han pedido que el esfuerzo lo haga exclusivamente el gobierno nacional y han aspirado a seguir gastando como gastaban, ¿cierto? Entonces, me parece un poco injusto también lo que está pasando, porque claro, hay gobernadores que gastan en cosas insólitas, mientras no le pueden pagar el sueldo a los policías o a los maestros y siguen pidiéndole plata a la nación. Me parece que es un tiempo, al margen de las pertenencias políticas de cada uno, en donde nos hemos empezado a enterar de cosas insólitas que se hace con la plata de los contribuyentes y de lujos que se dan y de prioridades o falta de prioridades existentes en los gobiernos provinciales, y cuando se los deja exhibidos, ahí hacen como causa común. Yo creo que es una gran dificultad para quien gobierna
gobernar sin mayoría en el Congreso y gobernar sin gobernadores que comprendan en la misma sintonía el tema. Pero me parece que eso se ha ido ablandando a medida que ha quedado en evidencia lo que se hace con los dineros públicos en las provincias y en la nación, por supuesto. Entonces también hay que entender un poco esta tensión que se produce. No es tan sencillo el diálogo cuando encontramos una especie de doble vara, ¿no? Es decir, por un lado gasto y te pido a vos que hagas el esfuerzo y me sigas dando plata. ¿Qué hacen los gobernadores en las provincias argentinas para confirmar lo que dice Agrelo y lo que a su vez viene diciendo La Nación? ¿Será así? Hay una especie de despilfarro que ha existido desde siempre y después dicen, no tenemos con qué pagar, vamos a emitir moneda, amenazas de todo tipo. Ya volvemos. Por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres... Bueno, Carlos, ¿cómo salimos de esto que usted ha planteado en términos dramáticos? Bueno, porque usted al decir Macri, acá los políticos son ellos. Son ellos los políticos. Yo, en todo caso, soy un comentarista. Que ustedes son instrumentos de Macri. Erróneamente, doctor, erróneamente le voy a decir por qué. Permítame que le diga algo. No, yo que lo coincido diga, con lo que digo. En todo caso, que lo diga él. Claro, yo tengo una coincidencia con el doctor Agrelo, el legislador, una coincidencia de la que no nos podemos abstraer ningún argentino. No le podemos pedir al gobierno nacional que haga un esfuerzo descomunal y después en las provincias hacer un desastre de gastos sin ningún tipo de prioridad. Hay provincias que son realmente desastrosas. La provincia de... Esta provincia. Esta, 26.000 millones de pesos. Doctora, pero hay peores. Nosotros andamos mal, pero si nos corremos un poquito y vamos, por ejemplo, a Santiago del Estero o a Catamarca o a La Rioja, que es un festival de desastre, y la verdad que... El gobernador de Santiago del Estero dice, no se metan conmigo porque acá, justamente el de Santiago del Estero, está todo fantástico. Sí, claro. Tienen los mejores estadios, tienen un 73%, 80% de los votos. 73% de pobreza, de una pobreza estructural insalvable. Esa parte no la provincias como La Rioja, 90% por ejemplo. de empleo público precarizado, exacto, igual que acá. Precarizado, 95% del presupuesto de una provincia como La Rioja depende de la coparticipación. O sea, vamos a traducirlo en términos más entendible para todos. Los cordobeses, los santafesinos, los mendocinos, los capitalinos, los entrerrianos, le ponemos la plata al gobernador de La Rioja para que haga lo que quiera y tenga 95% de dependencia de esos fondos que le giramos todas las provincias a través del sistema de la coparticipación. Tenemos un 90% de esa provincia dependiente del Estado y el otro 10% es un 10% de actividad privada, entre comillas, porque son las famosas SAPEN, Dios sabrá cómo se maneja y qué control tienen, que con esa pantalla de privados en realidad son fondos públicos que vuelven a salir del Estado Nacional y que se ajustan mientras es un festival la provincia de gastos innecesarios y un policía te cobra 50.000 pesos. Un docente te cobra 60.000 pesos. ¿Cómo es? Esa indignidad es imposible sostener. El predominio de Macri, usted dijo el ministro de Economía era de Macri, empezó a enumerar una serie de funcionarios con poder decisivo. Sí, primero quiero decir esto. Hay regiones del país que si el país no las sostiene, solo quedarían despobladas, porque tienen características naturales, desde el punto de vista geográfico, económico, natural, que si no, es imposible que la gente pueda permanecer en esos lugares. Es imposible. Buena parte del norte argentino y del oeste argentino hay regiones que si el país no las sostiene, esos lugares quedarían desiertos. Rincones de frontera. La frontera nacional quedaría desierta, vacía de argentinos. Decenas y cientos de miles de kilómetros cuadrados quedarían vacíos. Pero bueno, pasa que no tienen una visión del espacio ni una visión de la soberanía, entonces es difícil de entender. Perdón, Osvaldo, perdón. Pero a ver, en nombre de la coparticipación y de la solidaridad tan necesaria, nosotros somos un país, tiene que existir un sistema donde los que vivimos en provincias más aventajadas ayudemos a las provincias más desventajadas, de eso no hay ninguna duda. Ahora, el problema es cuando en base a ese concepto se convalidan excesos. A ver,
uno va a Jujuy y encuentra que, sea cual fuere el que agarra la manija, ahora el radicalismo encuentra sistemas semidictatoriales, donde el gobernador tira a su hijo en una sociedad que produce cannabis, o sea, marihuana, donde el gobernador influye para que detengan a personas que simplemente han escrito contra él en las redes sociales. A ver, y todo eso se ha hecho con la coparticipación, es decir, dándoles y dándoles y dándoles. Creo que el resto de las provincias tenemos derecho, y tienen derecho el resto respecto de nosotros, a exigirse recíprocamente claridad en las cuentas y sobriedad en el gasto. Porque en nombre de esta solidaridad tan necesaria de la coparticipación, se han creado verdaderos feudos. Anda a Formosa y vas a encontrar, yo intervine, no me lo contaron, para un tratamiento médico de una persona en la época de la pandemia, hubo que acudir al gobernador de la provincia de Formosa para que la autorizara, a través de una persona de su cercanía, para que autorizara un tratamiento médico el gobernador. Eso, si no es una dictadura, ¿qué es? Rodrigo, si me permitís, en Córdoba no estamos muy lejos. En Córdoba barrieron todos los controles del Tribunal de Cuentas, vaciando sus principales funciones. Así es. En la última ley. Ahora eliminaron las audiencias públicas del ERCEP, impidiendo que los usuarios puedan manifestarse, y aumentaron EPEC, el agua, los peajes, el interurbano, el urbano. O sea, digo, no estamos lejos de esas provincias. Córdoba aumentó absolutamente todos los impuestos y en el Código Tributario ataron el inmobiliario urbano y el inmobiliario rural al nivel inflacionario. Y la gente tiene salarios estancados. Entonces me parece que sin ir más lejos otra provincia hay que poner la lupa de cómo viven los cordobeses, con salarios precarizados total. Permíteme que te haga un agregado. Y me parece a mí, ¿no?, que Yarlora está en una estrategia de establecer un modelo político distinto al de Schiaretti y el de la Sota. Yarlora no es Schiaretti, Yarlora tiene una concepción del poder donde yo digo, los modos son del PRO. Vos lo ves hablar un tipo del PRO. Ahora, los métodos kirchneristas, es decir, el método es una centralización absoluta del poder en manos de unos pocos. Es una especie de monstruo político. Bueno, a ver, es tribunal, mire, yo le repaso rápidamente. Tribunal de Cuentas vaciado, legislatura paralizada, Tribunal Superior de Justicia copado. Andan detrás de establecer, y van a tentar a la oposición, y la miro a la doctora, ¿cierto? Van a tentar a la oposición. ¿Por qué? Porque andan tratando de establecer un acuerdo para llevar gente del riñón del gobernador al Tribunal Superior de Justicia. Ya hay 3 miembros del Tribunal Superior de Justicia que son exfuncionarios peronistas de Córdoba. Bueno, entonces sería 4 mayoría. Entonces, si uno agarra las 3 principales instituciones de control al poder, se encuentra con que están todas siendo controladas o vaciadas o paralizadas por el poder de turno para evitar el control. Todo lo que se parezca a control los horroriza en esta provincia. ¿Córdoba puede sobrevivir sin ese apoyo, sin esa ayuda, sin ese auxilio del gobierno nacional? Y bueno, tiene recursos que otras provincias no tienen. No hay que andar mucho, hay que hacerse un viajecito de vez en cuando por las provincias y van a ver que la geografía es otra, no es lo mismo. Además que estamos hablando de quién, de las provincias que fundaron este país, tan despreciado por los militantes de la Libertad Avanza, tan despreciado por distintos sectores. A este país lo fundaron esas provincias que pusieron los hombres y las mujeres en la guerra de la independencia. Esas provincias que fueron diezmadas por los porteños, por el liberalismo porteño que hoy gobierna la Argentina, como La Rioja. La Rioja fue casi prendida a fuego. La gente era asesinada en La Rioja. Al más importante caudillo riojano lo asesinaron. A la esposa la engrillaron y la dejaron morir bajo la lluvia. Y a la madre, después que pusieron en una pica la cabeza de Chacho Peñalosa, la obligaron a la madre, también encadenada, a limpiar la plaza de Olta. Esas provincias han sufrido, es al revés. Nadie le da nada a las provincias del norte argentino. El norte argentino nos dio un país. Al norte argentino más lo que han hecho ha sido saquearlos. Saquear a los hombres y las mujeres y los recursos. De un país unitario, que se ha restablecido con una fuerza nunca vista. Este es el gobierno más unitario que hemos tenido en décadas en Argentina. Desde la dictadura no teníamos un gobierno tan unitario como este, tan enemigo de la democracia y de la república como este, donde a todo el mundo lo dice que lo va a mear. Pero ¿de qué diálogo hablan? Cuando el presidente a la gente dice que la va a orinar, cuando tuitea 400 tuits llenos de violencia, cuando ayer han atacado a una militante del grupo de hijos, abusaron de ella y le pintaron "Viva la libertad, carajo".
Este es el clima que ha creado este gobierno unitario liberal macrista. Es como dijo el jefe político de este gobierno. La próxima vez va a ser más rápido y peor. Y eso es lo que están haciendo. Este es el sueño hecho realidad de Macri. Que encontraron en este personaje, armaron una articulación de un sujeto de la televisión. Nos gobierna un personaje inventado en la televisión. Así nos está yendo. La doctora dice, las provincias aumentan esto, aquello y lo otro. No, señor. El que lo aumenta es el gobierno nacional. El que aumenta el gas en Córdoba y la luz en Córdoba es el gobierno nacional. El gobierno de esta provincia cerró la caja de jubilaciones a los jubilados. El gobierno nacional ha decidido que no podamos ni siquiera usar el gas ni la luz. Como decía Macri, abríguense en el invierno. No nos va a alcanzar ni para el abrigo. Porque hay 3 millones de argentinos viviendo en la pobreza que no vivían en la pobreza hace 4 años. Este gobierno tiene a usted, diputada, le va bien. ¿Cuánto cobra usted, diputada, por mes? ¿Podría decirle a los cordobeses cuánto cobra usted por mes? Seguramente. ¿Podría hacerlo? A usted le va bien, diputada, con mi ley. Pero a millones de argentinos les va mal con mi ley. Pésimamente. Permítame que complete lo que estaba diciendo a modo de réplica. No, quiero hablar de la situación en Córdoba. Acá tenemos una caja de jubilaciones cerrada a los jubilados. Hoy no hay nadie que pueda evacuar una consulta. Los jubilados quieren llegarse a la institución, está absolutamente cerrada, está intervenida hace 27 años y el peronismo, este gobierno de las banderas sociales, ha confiscado y ha implementado 3 leyes que fueron un retroceso enorme y una confiscación al bolsillo de todos los jubilados, que están hoy precarizados. ¿Cómo viven los docentes en Córdoba? ¿Qué ha pasado con la educación más allá del fondo de incentivo docente, que es un 7%? ¿Qué pasa con el sueldo de un docente, con el 92% que está precarizado, que hoy pasan de curso porque desde el Ministerio de Educación dan la orden de aligerar los contenidos para que nadie repita? Hemos caído en la decadencia. Se ha ninguneado la meritocracia, o sea, hoy la vara está baja en Córdoba y a los trabajadores, a los jubilados, a los policías los tenemos precarizados. Entonces me parece que la democracia se enaltece de otra forma, querido compañero, o sea, no solamente es el ataque a los liberales. Me parece que acá también... Quiero hacer una pregunta a Leopardo y va pensando sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del narcodólar, del narcotráfico. No, ¿qué es narcodólar en el fondo? Sí. Claro, es lo mismo. Digo esto, en Córdoba nos hemos enterado, en la caja tienen 1.267 millones de dólares pisados que dejó Schiaretti. Usted sabe que cuando llegamos a la legislatura, Schiaretti dice que dejó una factura en la Casa de Gobierno, que era el resumen bancario, donde decía, acá están los 1.267 millones de dólares que dejo yo, no me culpen de los males futuros, sería un poco el mensaje. Entonces nosotros fuimos y preguntamos al encuentro vecinal, ¿dónde está esa plata? Bueno, nadie decía nada, hasta que esta semana nos convocan a la Comisión de Economía para decirnos que la plata la tienen. Entonces uno nunca entiende... ¿Que la tienen o que se la mostraron? No, que la tienen. ¿Por qué? Porque nos muestran el resumen, nos muestran la constancia de que estaba la plata, pero además dice el presidente de la Comisión de Economía, que es un hombre calificado porque ha sido varias veces ministro de Schiaretti, que como ha habido superávit fiscal en enero y febrero, la plata no la han tocado. Ahora uno se pregunta 2 cosas. ¿Por qué están por pedir 600 millones de dólares de créditos? ¿Y por qué hambrean a los jubilados y a los docentes del modo si tienen la plata? Es una cosa ¿Usted hizo la pregunta? Por supuesto. ¿Qué le contestaron? Bueno, a ver, ¿qué van a contestar? Pues dice que tenemos concepciones distintas. Ellos dicen que todo esto es para obra pública. Bueno, perfecto, pero a ver, primero hablemos de las cosas de comer. Lo primero que hay que hacer es garantizarnos que todo el mundo come en Córdoba, especialmente los jubilados que tienen la mínima. Ahora, me parece un acto de crueldad aumentar los impuestos teniendo plata de resto que dejó Schiaretti y entonces seguir endeudando a la provincia y después seguir cobrando impuestos para pagar esa deuda. Entonces, yo reitero, Yarlora no es Schiaretti, Yarlora no es Schiaretti. Está haciendo caja en base al sacrificio del conjunto de los cordobeses, de los jubilados, de los docentes, de los policías y de todos aquellos que pagan impuestos. ¿Tienen presente la pregunta? Sumamente presente, doctor, pero antes déjeme que le pueda aclarar algo que... No me rehuya la pregunta. No, ¿cómo se lo voy a...? Jamás.
No Ni a es esa un pregunta ni reproche, ninguna. es una No, observación no. nada más. En primer lugar, quiero... Yo no hago reproche porque no tengo ningún Quiero poder. aclarar de que la provincia de Córdoba Soy es un una pobre provincia que conductor de tiene un programa de televisión. muchos recursos y muy mal administrados. La provincia de Córdoba se caracteriza porque hoy está con una administración difícil de entender, con una lógica de difícil comprensión, porque con tanto recurso, pocos servicios, caros y muy baja la vara, tanto en educación como en seguridad, como en salud, nos lleva a reflexionar de qué estamos haciendo con la plata. En segundo lugar, déjeme por favor que le conteste, porque la verdad me dio así como algo interesante. La gente que votó a Milei votó precisamente ese no modelo. Ese no modelo de casta, ese no modelo de gobernadores como La Rioja, Catamarca, Jujuy, Infran. No, porque los votó de nuevo, se eligió a todos. Déjeme, estamos hablando Fueron de un reelectos los gobierno gobernadores. nacional. Nosotros no por más votos que lo que sacó Milei. Nosotros no presentamos ningún candidato a gobernador. En La Rioja sí. En La Rioja sí sacó 30 puntos, el gobernador Quintero sacó 53 casi. Digo que era el gobierno más unitario de la historia. Sí, una locura total. Por eso que tenemos tantos gobernadores, por eso que con 37 diputados podemos manejar la Cámara, por eso que con 4 senadores podemos manejar el Senado. Pero han perdido las votaciones, ¿qué es que manejan la Cámara? Una locura. Por eso le digo, me parece que son conceptos y dogmas que ya tendríamos que dejarlo de lado. Estamos atrasando. Tengo que dejar de lado lo que esa discusión, discusión, pero no lo tuyo. Quería dar una respuesta. Ustedes van a decidir qué dogma hay que dejar pero de no lado me y qué deja dogma terminar no. de darla, doctor. No son liberales ustedes. El liberalismo es otra cosa. En ese que le dogma facilite usted la tiene, respuesta. atrasa mucho. Tenemos que dejar de atrasar para empezar a mirar para adelante. La respuesta que usted quería respecto a las Fuerzas Armadas, combatiendo el narcotráfico o el narcodólar, no. No, doctor. Y le voy a decir por qué. Porque la función de las Fuerzas Armadas es otra. Que durante muchos años se haya querido Coincide con la vicepresidenta. Sí, coincido con la vicepresidenta y le voy a decir por qué. En primer lugar, tenemos que recordar que en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín se logró colocar en una función en donde las Fuerzas Armadas tenían un rol y un rol no activo, vedado, que es precisamente participar de la vida o de los delitos o de las instituciones de carácter civil. La ley de defensa es muy clara en ese sentido. El rol que tienen las Fuerzas Armadas es de defensa y de defender la patria de enemigos extranjeros, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, digo, estados o nuevas modalidades de enemigos externos. Ejemplo, movimientos de carácter internacional que sean desestabilizadores o pongámosle el término que usted quiera. Ahora, entrar a combatir a la población civil, por más que esa población civil represente un sector delincuente y de una delincuencia que yo repudio en lo personal y creo que todos en mi sector, no es tarea de la Fuerza Armada. No compartimos nosotros, en el recinto lo debatimos y hemos solicitado la presencia de gendarmería en ciudades como San Francisco, donde hoy es zona liberada, donde están vacantes la Fiscalía de Delito Complejo, la Fiscalía Antinarcótico, por la jubilación del doctor Alberioni. Me parece que amerita, que el poder político accione a través de determinadas fuerzas. Voy a coincidir con la doctora por lo que dijo recién. Gendarmería y prefectura son dos ejemplos que sí pueden ser utilizados, que sí deben ser utilizados, que sí deben trabajar en el sistema de seguridad. Pero porque son fuerzas de seguridad interna. Sí. Ahora, cuando usted me pregunta de las Fuerzas Armadas y hace referencia al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, mi respuesta es negativa. Si usted me pregunta, ese es el proyecto de Patricia Bullrich. Sí, bueno, yo la respeto. A ver, si usted me pregunta cuál es mi opinión, pero ¿cuál era el las proyecto? Fuerzas Armadas Digo en que el no. ámbito civil no. Gendarmería y prefectura, sí. ¿Por qué? Porque no son Fuerzas Armadas. El Y general porque la ley de Balsa defensa no lo establece. Lo escuché a Balsa hace poco, en un reportaje muy largo, que es un militar de mucha experiencia y que además después estuvo de embajador en Colombia. Con lo cual, supongo yo que del narcotráfico se debe haber enterado mucho. Decía que todas las experiencias de la intervención del ejército o de las Fuerzas Armadas en materia de narcotráfico habían sido experiencias muy desalentadoras y muy complicadas, ¿no? Ahora, a mí me parece que si encontráramos una forma de que las fuerzas de seguridad reciban el soporte de las Fuerzas Armadas es distinto. Es decir,
Hay una logística de la que disponen las Fuerzas Armadas que no es el combate directo en el terreno. Una articulación. Una articulación que permita, por ejemplo, cuidar la retaguardia, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, yo creo que hay que encontrarle la vuelta porque el narcotráfico lo que produce es una penetración y te establece una especie de guerra de guerrillas. Es como una guerra de guerrillas el narcotráfico. No es tan sencillo abordarlo. Entonces, si este país no se pone a trabajar con la tecnología disponible, hoy hay escáneres, hay sistemas de trazabilidad de la paquetería. Usted sabe que una gran parte del narcotráfico se produce por vía de los colectivos, el envío de encomiendas. ¿Sabe cómo hacen, por ejemplo? Y la plata, porque el narcotráfico recauda tanta plata y con la inflación es tanta en la Argentina, las cantidades de dinero, que las mandan por paquetería. Y en algunas zonas, por ejemplo en la provincia de Santa Fe, bajan, lo tienen al colectivero enganchado. Entonces bajan la velocidad, le abren las bodegas, le sacan los paquetes, cierran de vuelta y en destino nadie reclama los paquetes que han salido de allá. ¿Qué quiere decir? Que nadie dio su nombre cuando entregó el paquete y el que lo iba a recibir no lo reclama, obviamente. Hoy hay tecnología para seguir todo eso. Es decir, yo creo que estamos concentrados estrictamente en una cuestión militar y hoy tenemos a disposición tecnología que permitiría reducir la operación del narcotráfico y todavía no se está utilizando. Termino porque me faltan solamente un minuto. ¿Fuerzas Armadas reprimiendo el narcotráfico? No, coincido. Creo que esa es una de las grandes coincidencias que hemos tenido los argentinos y es una pena que se instaure esa discusión. Una gran coincidencia. Lo dice acá el amigo. Todas las experiencias del mundo han significado que las Fuerzas Armadas terminaron siendo copadas parcialmente, por supuesto, o no, en algunos países, por el narcotráfico. El que se acerca al narcotráfico de alguna manera queda sucio. Pero yo quiero mencionar eso es lo que habría dicho Balsa. Claro, que fue embajador de... En Colombia. En Colombia, de Argentina en Colombia. ¿Te acuerdas qué gobierno? De kirchnerista. Bueno, digo esto. El peor caso de narcotráfico Diga eso política, y termino. peor caso ¿cuál fue? El del intendente de Juntos por el Cambio de Paraná, que murió preso porque usaban la municipalidad de la ciudad de Paraná como sede donde guardaban la droga. Y en Córdoba tenemos toda la cúpula del servicio penitenciario detenido, es los el jefes caso más más altos grave también. de política y narco. Hasta ahora encontrado en la República Argentina, demostrado judicialmente, ha sido un caso en el que estaba un dirigente de Juntos por el Cambio y el narcotráfico, que por supuesto eso no ensucia al resto, obviamente. Hoy hubiéramos necesitado más minutos. Ha sido muy provechoso. Hasta la próxima. Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro